Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 19 al 21. Bendito sea Dios. Hoy es 28 de septiembre 2025. Amén. Gloria sea al Señor. Como ustedes pueden ver, no tenemos el aviso. Todo lo llevamos para allá por la gracia de Dios, porque nos vamos a ubicar en ese nuevo lugar con la ayuda del Señor. Amén. No sabemos si allá Dios nos va a dar otra decoración o continuamos con la misma. De todas maneras, ese aviso está muy bonito y lo vamos a poner llegando mientras nos vamos acomodando. Ya después Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces estamos contentos. Bueno, aquí fueron 9 años que Dios nos dio en este lugar, en el Diamante 2. Amén. Y hoy es el último servicio y damos gloria y honra al Señor. Este es el último mensaje que voy a predicar desde este lugar. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 19 al 21. Leemos para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Volvió a haber disensión. Leamos todos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Alabanzas al Señor. Esta semana la he pasado bastante ocupado. Y la vida de un ministro es la oración, el ayuno y la lectura bíblica, y está en comunión con Dios. Pero como he estado bastante ocupado, me desconecté prácticamente del cielo. Yo por eso le decía a la hermana Azucena: colabórame en el aseo el viernes, hermana. Y ella me hizo ese favor. Estuvo desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 con la hermana Oliva, y la hermana Vitelma le ayudó un rato. Estuvieron casi hasta las 9:30 de la noche. Esto estaba pero horrible en este lugar. Bien horrible, lleno de tierra, de todo, hermano. Usted sabe cómo dejan los obreros en los lugares donde trabajan. Y hasta las 9:30 yo, gloria a Dios. Ay, gracias, Señor. Porque quería venir ayer, orar y estar en la presencia del Señor. ¿Qué me había propuesto yo? Yo dije: voy a predicar un mensaje de esos que tengo por ahí guardados, y lo saqué y lo imprimí, y lo tenía desde la semana pasada. Yo, ese es el que voy a predicar, no me afano. Amén. Pero el sábado en oración el Señor empieza a tratar conmigo y empieza a darme un tema. Ayer estuvimos aquí en oración con mi esposa y mis hijas. Cuando regreso a la casa, pues desarrollé este tema. Amén. Llegó en oración, por supuesto. El título es: la verdad de Dios no une, la verdad de Dios causa división. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos al Cristo de la gloria? Sí, la verdad de Dios no une al mundo. Amén. No une dentro de las iglesias y comunidades. La verdad de Dios siempre causa división. En el mundo siempre ha habido divisiones en todas las épocas. De hecho, ese fue en el primer diseño original de Dios. La primera división es la de género. Dice la Biblia: varón y hembra los creó. Amén. Es decir, aunque el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios, en cuanto al diseño biológico, emocional, son distintos. Amén. Génesis 2 habla de varón y hembra los creó. Hay divisiones también raciales. Es decir, en el mundo hay diferentes etnias, diferentes razas. Surgen a partir de Génesis capítulo 10, capítulo 11. Hay divisiones culturales y divisiones religiosas. Por eso el mundo está lleno de diferentes religiones. Las religiones más importantes: el cristianismo, el islam, el judaísmo, y otras como el hinduismo, el ateísmo inclusive. Amén. Hay divisiones intelectuales. Hay personas sin formación académica y otras con formación académica.
Hay divisiones económicas, conocemos los diferentes estratos sociales, ricos y pobres. Amén. Hay divisiones políticas, ideológicas. Existen en todos los países, izquierda, derecha, centro, nacionalismo, patriotismo, globalismo, etc. ¿Cuántos adoramos al Señor? San Pablo dice que en Cristo, es decir, al estar unidos a Cristo, todas esas separaciones o divisiones que la humanidad usa para formar grupos y dividirse, pierden su poder en Cristo. Amén. Pierden su poder. ¿Por qué? Porque en Cristo Él es todo y en todos los creyentes. ¿Cuántos adoramos al Señor? Colosenses 3, del 10 al 11, Pablo dice: revestidos de la nueva criatura, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en esa nueva criatura, en ese nuevo hombre, amén, no hay griego ni judío. Amén. En la nueva criatura que Dios ha hecho, en las personas que han nacido de nuevo, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es decir, en Cristo se rompe esa barrera racial. Eso lo dice Efesios capítulo 2, que de Él derribó ese muro que los dividía a los judíos y a los gentiles, uniéndolos a todos en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Lo que Pablo está diciendo es que, amén, menciona 4 pares de divisiones en Colosenses 3:11. Que en Cristo desaparecen esas divisiones, son derribadas esas divisiones. En Cristo desaparece la división racial. Dice, no hay griego ni judío. ¿Cuántos adoramos al Señor? Efesios 2 dice que se derriban esas divisiones. En Cristo desaparece la división religiosa. No hay circuncisión ni incircuncisión. Amén. En Cristo desaparece la división cultural e intelectual. Pablo dice en Colosenses 3:11, no hay bárbaro ni hay excita. Los griegos llamaban a los extranjeros, los llamaban bárbaros. Amén. Y a los analfabetas, a los incultos, y los llamaban escitas. A los que no tenían educación los llamaban escitas, y a los extranjeros los llamaban bárbaros. Ese era el término usado por los griegos. En Cristo desaparece la división económica. Dice Pablo en Colosenses 3:11, no hay siervo ni hay libre. Alabanzas al Señor. En Cristo no puede haber distinción de clases sociales. Santiago capítulo 2 condena a la iglesia que hace división entre el rico y el pobre. La condena, eso lo condena el Espíritu Santo. Amén. Es obvio de que si eso existió en el primer siglo, en este siglo también existen esas divisiones sociales dentro de la misma iglesia. Estratos sociales donde al rico se le da prioridad por sus ofrendas, por sus ayudas, y al pobre no se le tiene en cuenta y se le desprecia. Santiago dice, eso es pecado cuando hacéis de acepción de personas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y hablando de esas divisiones, en Gálatas 3:28, Pablo añade la división natural, original, creada por Dios, la de género. Pero que en esa de género en Cristo también desaparece. Amén. Pablo dice, en Cristo no hay varón ni mujer. Nosotros adoramos al Señor. Estas divisiones humanas, amén, las que le mencioné, las de género, raciales, porque hoy en día las de género van más allá del varón y hembra. Hay más de 100 géneros, dicen las Naciones Unidas, reconociendo un poco de trastornos mentales, donde las personas ahora identifican los géneros
por la identidad de lo que ellos quieren presentarse. Se nací cisnero, es decir, el sexo con el cual me identificó mi papá y mi mamá, y ese es con el que me identifico. Utilizan unos términos. ¿Sabían que usted era cisnero? ¿No sabía eso? Son términos que ellos le adjudican para confundir y crear otros términos y justificar esos trastornos sexuales como como binario, no binario, como transespecie, porque unos se creen perros, gatos, amén. Otro dice transable o transincapacitados, donde se siente que no le falta un brazo y a pesar de que lo tiene, se lo manda a cortar porque él se siente que él es transincapacitado. Esos locos existen hoy en día. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero Pablo dice que en Gálatas 3:28 añade la división natural creada por Dios, que es la de género. En Cristo desaparecen los dos únicos géneros creados por Dios. No hay varón ni hay mujer. ¿Cuántos adoramos al Señor? Lamentablemente estas divisiones como de género, racial, cultural, intelectual, política, económica, han generado guerras, tragedias, dolor en el mundo. Son peligrosas, pero hay una división más peligrosa en la humanidad. Una bifurcación de esa división que hay, amén, que está escondida, no es visible, solo Dios la ve, y es la bifurcación de la incredulidad. La incredulidad es una división que está presente en todas las divisiones o campos humanos. Hay incrédulos en la división de género, tanto hembra como varón, en las raciales. Hay incrédulos en las etnias, en las razas. Hay incrédulos dentro del cristianismo, islamismo, judaísmo. Hay incrédulos en los intelectuales y en los no intelectuales. Hay incrédulos en los estatus económicos, ricos y pobres. Hay incrédulos en lo político, en lo ideológico. Hay incrédulos en todos lados. Y esa división la conoce solamente Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y esa división de la incredulidad y la credulidad surge o es expuesta, manifiesta, cuando la verdad de Dios es expuesta. Surgen ahí los que creen y los que no creen. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es decir, la fe en Jesucristo causa división en la humanidad, entre los salvos y los condenados. En el libro de Juan capítulo 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Volviendo al texto inicial que hemos leído en Juan capítulo 10, verso 19 al 21, la verdad que el Señor menciona, porque dice el verso 19, volvió a haber disensión o división entre los judíos por estas palabras. Es decir, la verdad mencionada por Cristo, su evangelio, en este caso puntual, el discurso que había hablado del buen pastor y sus dos rediles. Juan capítulo 10 del 1 al 18, el contexto no lo menciona. Ese mensaje causó división entre los judíos. Por eso el título del tema es: la verdad de Dios no une, más bien causa división. Más bien expone a los creyentes y expone a los incrédulos. ¿Cuántos adoramos al Señor? El texto dice, vamos a volver a leer Juan capítulo 10, verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuántos adoramos al Señor? Parece ser de que los judíos estaban unidos por una misma religión, el judaísmo, ¿cierto? Pero el pueblo judío no estaba unido en una misma creencia, ya que para aquel entonces habían tres divisiones importantes. Habían grupos
llamados como los fariseos, otros los saduceos y el tercer grupo los esenios. Los esenios eran judíos apocalípticos, esperaban la venida del Mesías. De hecho, esperaban la venida del Mesías en dos manifestaciones, una como cordero y otra como león. Eso se ha conocido por los rollos que se encontraron en el Qumran, al lado del Mar Muerto, en el año 1930 y pico, de acuerdo a la arqueología allá en Israel. Pero estos esenios eran muy estrictos, vivían unas vidas apartadas, aisladas de la comunidad, eran austeros. Amén. Tenían una fuerte esperanza en la resurrección, la venida del Mesías y en la resurrección. ¿Cuántos adoramos al Señor? La mayor parte de creyentes que siguieron a Juan el Bautista eran esenios, que se convertían, porque estaban ubicados a esa región del Jordán y del Mar Muerto, región donde Juan el Bautista desarrolló su ministerio profético. Amén. Estas divisiones, fariseos, esenios y saduceos, era notoria para la época apostólica. Inclusive Pablo usó esa división en las creencias como un medio a su favor para defender su fe. Cuando él fue arrestado y llevado ante el concilio de Jerusalén. Recordemos que el concilio estaba conformado por 70 jueces o ancianos. Pero dentro de ese concilio habían miembros de los fariseos y miembros de los fariseos y saduceos, amén, compuestos por estos dos grupos. Y Pablo usó esta división para desviar la atención de su juicio, de sus acusadores, dividirlos entre ellos mismos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Vamos al libro de Hechos, capítulo 23, verso 6. Hechos 23, 6. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Dice: entonces Pablo, notando que una parte del concilio era de saduceos y la otra parte era de fariseos, alzó la voz en el concilio. Fue sabio Pablo, amén. Varones hermanos, dice Hechos 23, 6. Yo soy fariseo, asumió una posición. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Claro, lo digo porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando digo esto, dice, se produjo disensión, división entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Verso 9: y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? En este caso, los esenios, por su vida consagrada, apartada y su esperanza en el Mesías, y los fariseos, que creían en la resurrección, en espíritu y en ángel, estaban más cerca de la verdad que los mismos saduceos. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por eso cuando la Escritura dice: y volvió a haber disensión entre los judíos, era porque entre ellos ya había disensión, pero ahora hay una disensión entre estos judíos a causa del mensaje del Señor Jesucristo. El Señor da un sermón y también causa división. ¿Cuántos adoramos al Señor? La división entre el pueblo. Dice, volvió, estamos en Juan capítulo 19, 21. Volvió a haber disensión. Cuando dice la palabra volvió, quiere decir que no era la primera vez que la verdad del Señor Jesucristo causara división entre el pueblo judío. Muchas veces su mensaje causó división entre el pueblo. Después de predicar la palabra, el pueblo no salía contento.
Amén. El pueblo no salía feliz. El pueblo salía dividido. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque el Señor estaba sujeto a lo que está escrito, a la verdad de Dios. Y cuando un predicador es sincero, es fiel, es honesto consigo mismo y con Dios, y expone la palabra tal y como está escrita, causa división entre los oyentes. Pero cuando el predicador es deshonesto con su labor, no es fiel, amén, procura que el mensaje le agrade a todos, para no causar disensión, para no causar división, para que unos no se ofendan, para que todos salgan contentos. Cuando un predicador tiene esa mentalidad, sea apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, teólogo, conferencista, lo que sea, si su mentalidad es esa, y eso es lo que busca al predicar la palabra, es un siervo infiel. Es un siervo que busca es agradar a los hombres. Porque ni siquiera el Señor Jesucristo, siendo el más grande de todos los maestros, después de sus mensajes, el pueblo quedaba dividido. Por eso la Escritura dice, volvió a haber disensión. Amén. ¿Y por qué dice volvió? Porque ya el escritor había registrado unos eventos, unos mensajes que el Señor había predicado, que había causado división entre los oyentes. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, muchas veces su mensaje causó división entre el pueblo. Al final de sus mensajes el pueblo quedaba dividido con respecto al mensaje de Jesús y a Jesús mismo. Por ejemplo, en el segundo año del ministerio del Señor Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, conocida en hebreo como la fiesta del Sukkot, de acuerdo a Juan capítulo 7, verso 2, la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerda que ellos tenían que salir por hacer unas tiendas y pasar unos días allí para recordar su peregrinaje por el desierto, que se celebraba del 8 al 15 de octubre, más o menos 7 días? Esa era la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 7 registra el segundo año de su ministerio en esa fiesta. El verso 11 al 13, amén, dice la Escritura, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, amén, pero otros decían, no, no es bueno, engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Esa era la impresión que tenía el pueblo acerca del más grande predicador, maestro, apóstol de todos los tiempos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Con esto estamos desenmascarando la falsedad que se ve hoy en día en los púlpitos, donde la gente, el predicador, simplemente busca agradar a los hombres. Notemos aquí que unos decían es bueno, pero otros decían no es bueno, engaña al pueblo. Siempre van a haber esas dos posiciones acerca del mensajero de Dios. Siempre, aún dentro de las iglesias, el pastor es bueno, otros dicen no, es malo. Nosotros alabamos al Señor. Obviamente usted va a entender de que en el caso del Señor Jesucristo, ¿quién puede decir de que Él es malo? Tendría que estar uno bien endemoniado para decir de que el Señor es malo, ¿cierto que sí? Y los que decían es bueno, es porque creían en Él. Pero los que decían no es bueno, engaña al pueblo, era porque no creían en Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Días después, al final de esa fiesta del Sukkot, que es la de los tabernáculos, estamos hablando el 15 de octubre, que era el día final,
Él volvió a dar un discurso. Y ese discurso causó división. Vamos al verso 37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Mucho predicador que quiere manipular a la gente, que quiere emocionar a la gente, que busca solamente agradar al pueblo, que no causa división con su mensaje, que todo el mundo lo aplaude, que todo el mundo lo quiere, utiliza ese pasaje para decir: quien tenga sed, venga a mí, y empieza a emocionar a todo el mundo. Pero eso no fue lo que ocasionó en el discurso del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó después? Amén. Verso 40, vamos a leer el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿qué decían? Verdaderamente este es el profeta. Pero otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Siempre va a causar división el mensaje de la verdad de Dios. Amén. Siempre. La mentira y la manipulación de emociones no causa división. De pronto en los espirituales, porque el espiritual husmea, amén, como dice Primera de Juan capítulo 4, 1, probar los espíritus si son de Dios. Dios nos dio la autorización de que probemos los espíritus si está predicando conforme a la palabra. Y si no está predicando conforme a la palabra, la Biblia dice: prueben los espíritus si son de Dios, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y uno los prueba y dice: no me cuadra, no está predicando un mensaje cristocéntrico, no, está buscando su propia gloria, no, está predicando un mensaje humanocéntrico, no, está buscando manipular al pueblo para levantar una estela de gloria donde Él es el glorificado y Jesús es puesto a un lado. No, ese predicador es falso. Nosotros alabamos al Señor, nosotros adoramos a Jesús, nosotros adoramos a Jesús. El mensaje del Señor causa división, amados hermanos. Amén. Si usted es espiritual, no le van a meter los dos deditos a la boca. Si usted es espiritual, sabe discernir. Amén. Y una forma para discernir el verdadero mensaje del Señor es que va a causar disensión. No van a terminar emocionados todos, limpiándose los últimos moquitos y secándose las últimas lágrimas, diciendo: ¡uy, qué gloria, qué poder de Dios! Y todo el mundo así. No. Las escrituras me muestran que el mensaje del Señor causaba división. Vamos al capítulo 9, después de la fiesta de los tabernáculos. Al salir del templo, el Señor sana a un hombre ciego de nacimiento. Y ese milagro causó división entre el pueblo. Capítulo 9, verso 16. Mire lo que decía. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Las obras que el Señor hacía causaban división. El mensaje que Él predicaba causaba disensión. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. ¿Y cuál era la causa de la división? Dice: volvió a haber disensión entre ellos, los judíos. ¿Y por qué? Por estas palabras. Alabanzas al Señor.
Es decir, el Señor causa división dentro del pueblo, no por las divisiones raciales, o las divisiones sociales, o las divisiones económicas, o las divisiones intelectuales. No, esa no es la causa por la cual el Señor causa división entre el pueblo. La única división que el Señor causa entre el pueblo es por una sola causa: sus palabras. Amén. Hay iglesias que sí hay divisiones de estratos. Entonces hay reuniones para empresarios, para millonarios, hay reuniones para universitarios. Amén. Hay reuniones, amén, para los talentosos, los que cantan bonito. Amén. Para los bonitos, para los feos no hay reunión. Adoramos al Señor. Es lamentable, pero en Cristo la única división que hay, que existe, es a través de su palabra. Causó división otra vez, volvió a haber disensión entre ellos por causa de sus palabras. La verdad expuesta, amén, causa división. De hecho, volvemos al libro de Génesis, perdón, el libro de Juan capítulo 3, verso 19. El verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Pero ¿qué es lo que causa la división? Es la exposición de su palabra. Verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesús, la exposición de su mensaje. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz es Cristo. La luz es la exposición de sus palabras. Y donde se expone la palabra, los que aman la verdad de Dios se quedan, no le huyen a la luz. Pero el que ama las tinieblas huye de la luz, porque sus obras son malas, porque sus obras son reprendidas por la verdad, por la luz. Por esta razón no puede haber unidad en la verdadera exposición de la palabra. No puede haber unidad. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Ni la hubo en la primera iglesia del Señor Jesucristo, que eran 12 apóstoles. Y cuando el Señor expuso la verdad, había uno que era del diablo. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? ¿Y por qué viene esa división? Por causa de la exposición de la palabra. Ilumina. Y el que hace lo bueno no se avergüenza. El que hace lo bueno dice: hable la palabra, gloria a Dios por ese mensaje. Pero el que anda mal, el que está haciendo cosas en oculto, la palabra le reprende, la palabra le reprueba, la palabra no le aprueba. Aleluya. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Es por la palabra de Cristo. Y en el caso puntual que estamos hablando, es que él afirmó que él era el pastor de Israel. En Juan 10:11 él dijo: yo soy el buen pastor. Imagínense, utilizó el término del Salmo 23: Jehová es mi pastor. En Jeremías y en Ezequiel, el Mesías sería identificado como el que iba a pastorear a Israel. Y él dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 15 reitera: yo pongo mi vida por las ovejas. Amén. Lo que causó la división entre esos judíos fue el verso 17 y 18.
la relación del buen pastor con el dueño de las ovejas, el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ellos escucharon, ¿cómo así? Que Dios es su Padre y que Él pone su vida para volverla a tomar. Primero dice que Él pone su vida por las ovejas. O sea, ¿se va a suicidar? ¿Está loco? Y si se va a matar, ¿cómo es posible que dice que para volverla a tomar la vida, volver a la vida? Amén. El verso 18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Obviamente el Señor estaba hablando, amén, de ese autosacrificio que fue elaborado en el plan eterno, donde Él decidió voluntariamente venir y morir por nuestros pecados. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Pero esas palabras de Jesús para un grupo de estos judíos parecían una locura, porque para ellos, ¿cómo así se va a suicidar? Va a dar su vida y luego la va a recuperar. Ellos tal vez pensarían, ¿cierto? Hay gente que desea suicidarse, pero no con la intención de volver a vivir, porque ¿para qué quita la vida? Porque ya no quiere estar más en este mundo. Y ¿por qué dice que yo mismo la pongo y luego tengo poder para volver a tomar? ¿Está loco? El resultado de esta división es este: la verdad de Dios siempre causa dos bifurcaciones en el entendimiento de los que oyen el mensaje. Están los que creen y están los que no creen. Y eso no va a generar unidad en el pueblo. No va a generar unidad en las familias. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los que creen en el mensaje del Señor amarán al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su alma. Los que no creen no le van a amar, no van a obedecer esa palabra, no la van a guardar. En Mateo capítulo 10 el Señor dijo en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Verso 35 dice, porque he venido para poner en disensión, en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Cuando el Señor dice, he venido para poner disensión al hombre contra su padre, es decir, el hijo inconverso, incrédulo, se va a estar en contra de su padre creyente que ama al Señor. Amén. Para poner en disensión a la hija contra su madre, es decir, la hija inconversa, incrédula, siempre se va a oponer a su madre creyente que ama al Señor. Amén. He venido para poner disensión a la nuera contra su suegra, y no por causa del hijito amado, que se lo pelean y se lo disputan como siempre. Gloria a Dios. Aquí hay varias suegras, ¿cierto que sí? Sienten celos por el hijo, con la nuera. No, aquí estamos hablando de una nuera que no cree al evangelio y se opone y se levanta a su suegra creyente. Porque he venido para poner disensión, amén, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos alabamos al Señor? El Señor advirtió, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántos alabamos al Señor? La verdad de Dios va a causar estas dos bifurcaciones. Los que creen verdaderamente a lo que está escrito en la palabra
y los que no creen. Amén. No hay términos medios. No hay términos imparciales. Amén. Aquí el que cree al Evangelio tiene que creer a todo lo que está escrito, no a lo que le convenga, no a lo que le gusta. Porque si hay alguno que cree, sí, yo creo en la Biblia, me gusta, pero hay cosas que no, usted es incrédulo. Amén. Aquí es creer o no creer. No hay un cielo para los que creen y un infierno para los que no creen. No existe el limbo. No existe un término medio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y los que no creen a la verdad de Dios, porque el Señor predica y hubo disensión entre ellos, se manifestaron primeramente los que no creen. Vamos a leer Juan 10:20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Amén. Aquí vemos la cantidad y el atrevimiento de los incrédulos. La cantidad de los que no creen a la verdad, dice muchos de ellos. Amén. O sea, la primera bifurcación de la división causada por la palabra de Cristo es el grupo de los incrédulos. Los que no oyen, escuchan el mensaje, pero no lo aceptan. No creen al Evangelio. ¿Cuántos adoramos al Señor? Dice la Escritura, más tarde, es decir, 2 meses después, estamos hablando que su mensaje causó división en la fiesta de los tabernáculos en octubre. 2 meses después, en la fiesta de Hanukkah, estamos hablando en diciembre, el Señor confronta a los judíos y les dice: ustedes no son mis ovejas. De hecho, este discurso fue dado en diciembre del 2.º año de su ministerio. Juan capítulo 10, verso 22 al 26 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La dedicación que dedicó Judas Macabeo en el año 164 antes de Cristo, cuando derrocó a Antíoco IV Epífanes, el dictador que había sometido a Jerusalén por 7 años de gran tribulación. Y en el año 164 limpiaron el santuario, volvieron a poner la menorá y restauraron los sacrificios. Y por eso desde esa época, el 14 más o menos de diciembre, se celebra en Jerusalén y en Israel la fiesta de la dedicación, el Hanukkah. Juan capítulo 10, 22 dice que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. No creéis. ¿Cuántos alabamos al Señor? Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí. Ellos no creían. Por eso el Señor les dijo: ustedes no son mis ovejas. Y estos incrédulos es el grupo más grande. Dice: muchos de ellos. Esto quiere decir, amados hermanos, que la mayoría no significa que está en lo correcto o está en la verdad. Amén. Por el contrario, en la verdad revelada de Dios, del Señor, la mayoría son los que se pierden. La mayoría son los que se pierden. Son pocos los que se salvan. La mayoría no está oyendo la verdad de Dios. La minoría oye solo la verdad de Dios. La mayoría están oyendo la mentira. La minoría es la que está oyendo la verdad de Dios. En Mateo capítulo 7, el Señor dijo en el verso 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice: muchos son los que entran por esa puerta.
Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, aquí hay un contraste entre los que creen y los que no creen. Y en ese contraste es el resultado de la división causada por la palabra de Dios, la verdad expuesta de Dios, donde se manifiestan primeramente muchos, que son los incrédulos. Amén. Y los que creen son pocos. Pocos son los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Son pocos los que creen a la verdad. Son pocos los que obedecen a la verdad. Pero la mayoría, muchos, no creen a la verdad. Amén. Así es que no se dejen presionar por muchos. En iglesias, en reuniones, en estadios, en coliseos, en campañas. Por eso el Señor, al ver las multitudes, dice la Escritura, Él no respiraba y decía, ay, qué felicidad, avivamiento. No, veía las multitudes y los retaba a todos. Les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Esto no es cuestión de decir, yo te sigo, Cristo. No, la mayoría no están tomando la cruz. Tome su cruz cada día y niégase a sí mismo y sígame. Muchos siguen a Jesús sin tomar la cruz, sin negarse a sí mismo. Viven como inconversos. Amén. Se portan como inconversos. Se entretienen como inconversos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, esos muchos son los que caminan por el camino espacioso que lleva a la perdición. Se van a perder. Pero son pocos los que creen a la palabra. Son pocos los que lo hallan. Lamentablemente en esta época oyen la mayoría la mentira y desprecian la verdad. Segunda carta a Timoteo 4, del 3 al 4, Pablo dice, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Amontonarán, habla de montones. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y los que se amontonan alrededor de estos maestros apartan el oído de la verdad para oír fábulas, para oír cuentos. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí, amados? Estos incrédulos son atrevidos, porque cuando se expone la verdad de Dios, los incrédulos manifiestan su incredulidad y son atrevidos. En el desierto, la mayoría del pueblo judío que salió de Egipto eran incrédulos. La mayoría, amados hermanos, provocaron a Dios. La mayoría, amén, manifestaron su corazón. ¿Por qué? Porque cuando la palabra fue expuesta, le cerraron el corazón a la palabra y no obedecieron a la palabra, obedecieron a lo que le llegaba a la mente, al corazón, y no se sometían a lo que estaba escrito. En Hebreos capítulo 3 dice, cuando oyeres la voz, su voz, citando el Salmo, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la tentación en Meribá, donde me tentaron vuestros padres, me probaron por 40 años y estuve disgustado con esa generación y juré que no entrarían en mi reposo. Y no entraron. Números 14, vemos esa tragedia. Amén. El Señor ya había hablado la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor había dicho?
Los saqué de la tierra de Egipto para llevarla a la tierra que fluye leche y miel. Y la van a poseer. Y la mayoría no creyó. La mayoría de espías, eran 12, 10 no creyeron. 2, Josué y Caleb, creyeron. La mayoría no cree. La mayoría dijeron: uy, sí, allá hay fruto grande y es fructífero, pero es que allá hay gigantes. Las ciudades están amuralladas hasta los cielos. O sea, vieron lo negativo. Si Dios ha hablado, de Dios no vea nada negativo, porque todo lo que Dios da es bueno. ¿Qué vamos a ir a ese lugar? Vamos a morir. Nos van a matar. Nuestros hijos van a ser presa de ellos. Dios se disgustó con ese pueblo que murmuró y dijo: no entrarán en mi reposo. Y murieron en el desierto. Todos sus cuerpos cayeron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y el escritor de Hebreos dice, aplicando ese ejemplo: no haya entre vosotros ese corazón incrédulo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Que no le creen a la palabra. Siempre habrá dentro de la iglesia gente que cree y gente que no cree. Y los incrédulos son atrevidos. Por ejemplo, estos incrédulos judíos, su acusación atrevida fue doble. Primero, que estaba bajo el control de un demonio. Y segundo, estaba demente. Miremos la primera acusación. Decían: demonio tiene. Estamos hablando el verso 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene. Y no es la primera vez que acusaron al Señor de estar endemoniado en este evangelio de Juan. En la misma fiesta de los tabernáculos, amén, le dijeron lo mismo después de escuchar la verdad. Vamos a Juan capítulo 7, verso 19. El Señor les habló una verdad y de una vez de ellos lo acusaron: está endemoniado. ¿Cuál fue la verdad? Mire la verdad. Juan 7, 19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Era mentira eso? Era verdad. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? Eso era verdad. ¿Por qué procuráis matarme? Ellos querían matarlo. Y respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Pues ellos. El Señor no está mintiendo. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. ¿Cuántos adoramos al Señor? Días después de esa fiesta, volvieron a acusarlo de endemoniado por causa de sus palabras, por causa de la verdad. Vamos al capítulo 8, verso 46. Jesús dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces los judíos le respondieron y le dijeron: ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Increíble decirle eso al Creador, al Dios Todopoderoso. ¿Demonio tienes? Amén. Luego afirmaron esta acusación porque no aceptaban su divinidad. Estamos en Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, mire la otra verdad: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa es la verdad. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Claro, Jesús es mayor. Más adelante le dice: antes de Abraham
Yo soy. ¿Cuántos alabamos al Señor? Para los judíos incrédulos, para estos que eran la mayoría, que oían sus sermones, que escuchaban su palabra, Jesús estaba bajo el control de un espíritu maligno que le ordenaba decir esas supuestas tonterías, que él pone su vida y vuelve a tomarla. Para ellos eso era locura. Por eso lo acusaron, la segunda acusación es de loco. Amén. Recuerden, estamos en Juan 10, 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Esa es la segunda acusación. Y está fuera de sí. ¿Cuántos adoramos al Señor? Para estos judíos las palabras del Señor eran irracionales. ¿Cómo se va a suicidar y luego va a volver a este mundo? Eso es ilógico para ellos. Eran incomprensibles. Amén, para estos incrédulos. Para ellos Jesús hablaba incoherencias. Es decir, no estaba hablando como los líderes religiosos, como los fariseos, como los saduceos, como el concilio. Hablaba incoherencias. No estaba en su juicio cabal, estaba demente para ellos. Y es lamentable que esta misma conclusión la tuvieron los parientes del Señor Jesucristo, la familia del Señor Jesús. En Marcos capítulo 3, verso 21, dice la Biblia, Reina Valera contemporánea, la 60 dice parientes. La Reina Valera contemporánea en Marcos 3, 21 dice, cuando sus familiares lo supieron, ¿qué supieron? Que estaba enseñando y estaba contradiciendo y estaba desafiando a los líderes religiosos. Amén. Es decir, que lo que predicaba Jesús contradecía la enseñanza de la alta jerarquía religiosa de Jerusalén. Amén. Que sus enseñanzas contradecían y desafiaban a los líderes religiosos. Por eso era irracional su mensaje. Sus medidas o mensajes eran extremos, fanáticos. Marcos 3:21, Reina Valera contemporánea, dice, cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselos, porque pensaban que estaba fuera de sí, que estaba loco. Increíble, amados hermanos. Yo me imagino a Santiago, a Judas, que eran hermanos en carne del Señor Jesucristo, y familiares llegaron. Ya pare esto, vámonos para la casa y siga trabajando allá en la carpintería. La Nueva Biblia Viviente dice, creían que se había vuelto loco. Recordemos que los hermanos de Jesús no creían en él. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan 7:5. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso cuando el Señor dijo, no he venido para traer paz, sino división, espada, porque el Hijo se levantará contra el Padre. Amén. Es porque Él lo estaba experimentando en su propia vida. Alabanzas al Señor. Los incrédulos decían, demonio tiene, está fuera de sí. Muchos de ellos, la mayoría decía, demonio tiene, está fuera de sí. La mayoría que son incrédulos, que se van para el infierno, que se van a perder. Esa es la opinión que ellos tienen de los que creemos en el verdadero evangelio. Está fuera de sí. Pablo dijo que el evangelio es locura para el que se pierde. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. El verso 23 de 1 Corintios 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si dijeron del Señor, está fuera de sí, ¿qué no dirán de usted y de mí? Si decidimos creer a lo que está escrito, vivir lo que está escrito, obedecer a lo que está escrito, van a decir, está loco. Bien pudo haber estudiado una carrera universitaria, bien pudo haber sido un profesional, bien pudo haber tenido plata el día de hoy, desperdició toda su vida. ¡Ese está loco! ¿Cuántos alabamos al Señor? Si esa misma división la hay dentro de la iglesia. Ay, si ese pastor le bajara del tono a ese mensaje, no predicara tanto así, tan duro, tan fuerte, ablandara, se le llenaría la iglesia. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ese cristiano carnal no anda en el Espíritu. Ese predicador carnal no anda en el Espíritu. Por eso el Evangelio le es locura. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya estamos terminando. Muchos de ellos, la mayoría de los incrédulos, dice, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hacen una pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Y a quién se la hacen? Al otro grupo de judíos, a los que supieron que estaban creyendo. ¿Por qué le oís? Y la hicieron para desafiarlos, para que no escucharan más este mensaje. ¿Por qué le oís? ¿Por qué oye ese mensaje usted? ¿Por qué siempre pone ese predicador? ¿Por qué va a esa iglesia? Está loco, está loca usted. ¿Por qué le oís? Lo hicieron para que dejaran de escuchar este mensaje. Y realmente quienes estaban bajo la influencia demoníaca eran ellos, los incrédulos. Estaban siendo usados por el diablo para que los otros judíos no oyeran la verdad de Cristo. ¿Quién realmente tenía demonios? Eran ellos. Amén, así es. Porque el que oye la palabra de Dios es de Dios. Amén, así es. El verdadero es de Dios. El que no es de Dios no oye esta palabra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la bifurcación de los incrédulos. Muchos de ellos decían, demonio tienes, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Ahora veamos la otra bifurcación, los que creen en la verdad. Verso 21 y terminamos. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Decían otros. Esos otros es el contraste a los muchos del verso 20, que es pocos. El otro grupo de la bifurcación creada por las palabras de Cristo, por esa división, eran minoría en comparación con los incrédulos. Eran esas ovejas las que sí oían la voz de su Señor, de su pastor. Porque ellos le dijeron, ¿por qué le oís? Porque el Señor ya los había identificado, una verdadera oveja del gran pastor de pastores oye la voz de Dios. Amén, amén, así es. ¿Por qué le oís? Porque son ovejas. Dice la Biblia en el discurso del Señor, el verso 3 y 4, que a este abre el portero, al buen pastor, y las ovejas oyen su voz. ¿Cuántas alabamos al Señor? Y a sus ovejas llama por nombre, les cambia hasta el nombre. A Cefas le puso Pedro, a Abraham le puso Abraham, a Jacob le puso Israel. Amén, les da una nueva identidad, les da una nueva vida. Alabanzas al Señor. Y las saca
Amén, la saca del reino de las tinieblas, la saca de las drogas, de la pornografía, la saca del alcohol, la saca de los vicios, la saca del infierno, la saca del pecado. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Escuchar, oír es akuo, en griego significa obedecer. Mis ovejas oyen, creen, obedecen a mi palabra. Por eso estos otros decían: estas palabras no son de endemoniado. Porque para los creyentes las enseñanzas de Jesús, el evangelio, no puede provenir de una fuente sucia, infernal, caótica, amén, destructiva, típico de la naturaleza demoníaca. Estas palabras no son de un endemoniado. Amén. El mensaje del Señor que invita al hombre a dejar el pecado, a santificarse, a aborrecer la maldad, no puede provenir de un demonio. Las palabras que sí provienen de un demonio, sí instan al hombre a que peque, a que se ate el pecado, a que no busque de Dios, a que no se santifique. Esas sí son palabras de un endemoniado. Estas palabras no son de un endemoniado. Amén. Ahora veamos la evidencia que ellos presentan. ¿Por qué no son de un endemoniado esas palabras? Y la hacen con una pregunta: ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La pregunta era lógica, era obvia, por supuesto que no. Para la cultura judía, los demonios se consideraban los causantes de las enfermedades. Por eso resultaba absurdo pensar que algún poseído por demonios pudiera hacer el bien a otros o sanar. ¿Puede acaso el demonio abrir ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ellos fueron testigos del milagro en el capítulo 9 del hombre ciego. Para ellos este milagro tenía un valor probatorio. Evidenciaba de que Jesús venía de parte de Dios. Y ese fue el mismo argumento que usó el que fue sanado de ceguera y se lo presentó a los judíos incrédulos. Juan capítulo 9, versos 32 y 33, él le dijo: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podía hacer. Si este es de los no podía hacer eso. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? En conclusión, amados hermanos, el mensaje del Señor, la verdad de Dios fidedigna, genuina, no va a causar unión en el pueblo, más bien va a causar división. La única unidad que causa la palabra es espiritual. El espiritual sí se une al espiritual para oír la verdad de Dios. Alabamos al Señor. Lamentablemente Jerusalén recibió la visita más trascendental de toda la historia. Dios vino y los visitó. Amén. Y ante Jesús nadie puede permanecer neutral. Los oyentes del evangelio tienen que asumir una posición: creer o no creer. No hay término medio, amados hermanos. Nosotros adoramos al Señor. Y esa bifurcación o división la conoce el Señor. En Juan capítulo 6, el escritor Juan dice: porque el Señor dijo, yo sé que hay algunos que no creen. Y el escritor dice, porque el Señor sabía desde el principio quienes no creían. El Señor sabe si usted verdaderamente y yo creemos a la palabra. Amén.
El Señor sabe quiénes son trigo, quiénes son cizaña, quiénes son ovejas, quiénes son cabras, quiénes están andando por el camino angosto que lleva a la vida eterna y quienes andan por el camino espacioso que lleva a la perdición eterna. El Señor sabe quién es santo y quién es profano. El Señor sabe quién es justo y sabe quién es impío. Santo es Dios, aleluya. El Señor es el que ve el corazón. Amén. Esa división que no la conoce el hombre. El hombre ve lo que está enfrente de sus ojos, el parecer. Ve el color de su piel, ve el tamaño de la chequera, ve su nivel intelectual, y por eso hay divisiones raciales, económicas, intelectuales en el mundo. Pero el hombre no puede ver el corazón para ver la división que hay entre el ser humano, los que van al cielo y los que van al infierno, los que verdaderamente creen y los que no creen, los que verdaderamente le abren el corazón a la palabra y su palabra haya cabida, habitación en nuestro corazón, y los que le cierran el corazón a la palabra. Que el Señor nos ayude. Pongámonos en pie, amados hermanos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Todo honor, toda gloria pertenece a ti. Hermana Paola, los recibos para la hermana. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos honor, te damos alabanza, te damos adoración, Señor Jesús. Dele gloria a Dios, amado hermano, por esta palabra. La seguiremos predicando allá en el lugar donde Dios nos va a llevar, al barrio El Llanito, con ayuda de Dios. Y vamos a ese lugar es por la verdad de Dios, no por el lugar, no por el hombre, no por la silla. Vamos es por la verdad de Dios, por la palabra. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Dios, a seguir creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres quien gobierna nuestras vidas. Ayúdame a creer a tu palabra. Ayúdame a obedecer a tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor. Mil gracias. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda en la cajita. ¿Dónde está? Mírenla, está allá. Es que el trasteo echamos todo, el ofrendero también. Entonces se hizo una cajita. Sí, pase por puesto y que... Sí. Y por favor, qué pena, amados hermanos. El martes no tendremos culto por las razones conocidas. No sé si entrego el martes o entrego el miércoles, porque si entregara el miércoles podríamos venir a orar, pero no van a haber sillas. Solo si usted gusta, y a última hora yo le digo vengamos al culto de oración, pero nos tiramos de rodillas al piso. Amén. O caminamos y hacemos la oración acá final, porque ya el miércoles entregaríamos. Amén. Si no me piden el martes, entonces estamos, yo les aviso. Amén. Mañana tengo la razón. Nosotros adoramos al Señor. El jueves, donde Dios nos ponga. Dios tiene su lugar, amados hermanos. No vamos a estar desamparados. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por la ofrenda y despedimos el culto. Mi esposa despide el culto. Para mí fue una gran bendición haber estado acá en el Diamante 2. Amén. Nos despedimos dando gracias al Señor por todos estos años. Amén. Ahora va a empezar una nueva etapa en el Señor. Y sé que Dios nos va a bendecir. Yo estoy convencido de eso. Mi esposa pasa. Dios le bendiga. ¿Cuánto nos hemos gozado en la palabra? Amén. Aleluya. Vamos a orar por las ofrendas. Amén.
quisiera hacer una pequeña aclaración de motivación. Amén. El pastor nos comentaba al principio que esta semana estaba bastante ocupado, bastante aplicado, así que él estaba desconectado del cielo, pero pues hago ese comentario, sé que mi esposo pues, no había comentado si podía decirlo o no, pero es para que les quede claro todo. No crean que el pastor se levantaba a mediodía y se echaba aire. No. Él tiene su tiempo de comunión con el Señor. De oración, lo que pasa es que disminuye. Amén. Lo que pasa es que diariamente mantienen un tiempo de comunión con Dios en la palabra, en la escritura. Ustedes entenderán eso, ¿sí? Y como no pues, predicaciones dentro de la semana, pues obviamente que se siente como que sale a jugar con el Señor. Ay, no, como que porque esa es su vida, ¿me? Lo aclaro porque soy la esposa, porque lo veo continuamente mañana, tarde, noche, buscando al Señor. Y aún en medio de tanta responsabilidad que tuvimos esa semana, ahí estuvo nuestro pastor buscando de Dios. Así que no crea que, ay, si mi pastor es irresponsable, no. El pastor en medio de todo llovería, y la carga, amén, orando por sus familias, para que hagan la declaración para que ustedes puedan presentar por ahí cansado, atribulado, de mucho trabajo, estudio, en fin. Y mi pastor en la semana estuvo de descanso, descomunicado del cielo, no estuvo descomunicado. Fue que obviamente no tuvo tiempo para sacar sus mensajes, ¿saben? Ustedes entienden esa parte, amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, Por lo más que nos están buscando de Dios estos días, amén. Vamos a orar, bendito Señor y Padre que estás en el cielo. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, gracias, mi Señor, por gracias, toda la gloria es para ti, Padre. Gracias, Señor amado, porque nos has hablado, nos ha dado el alimento que gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado, porque es tan lindo caminar por fe, Señor, creer. Gracias, Padre. Eso es la fe, Señor, creer Gracias, lo que vemos, pero simplemente creerte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, ya culminando este servicio, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos presentar ante ti estas ofrendas, Señor, porque tu pueblo ha dispuesto en el corazón de dar para ti, mi Salvador. Mira,